Y una vez que lleguemos a él, A ver, ¿qué podemos comentar? ¿Alguien podría comentar a la respuesta de la lectura? Entonces, Una evidencia experimental de la teoría de Maxwell lo da Hertz, ¿no? En estos años. Y generalmente es una experiencia que se puede reproducir actualmente, las descargas eléctricas de dos electrodos, ¿ya? A ver, miremos sale a hacer una constante y ¿dónde estamos? Apuntes. En esta segunda suma tenemos ML y sobre L, ML y L salen de la integral y Y se queda en su integral y cuadrado sobre 2, ¿no? En esta solución de la integral reemplazamos el límite superior menos el límite inferior. Oh, me he olvidado el lápiz, lamentablemente. ¿Cómo voy a escribir? Entonces tenemos acá ML más, perdón, M sub L más la esfera por L más M sub L en vez de y el cuadrado se ha desplazado, como acá tenemos L en el denominador, en esta segunda suma, se ha ya, entonces, L en el numerador, solo ¿no? En acá también, si se puede notar, en vez del área transversal, también hemos desplazado el área de circunferencia, ¿no? Que lo reducimos con el diámetro, y diámetro cuadrado sobre 4. Este 4 que termina en el numerador por medios extremos. Está en el denominador por medios extremos. A ver, ¿alguien tiene algún conocimiento en qué consiste el efecto fotoeléctrico? ¿Podría decirnos en palabras sencillas en qué consiste? ¿O todavía es falta para que podamos entender? Bueno, aquí ya se compañero ha leído, ¿no?, a lo que se denomina efecto fotoeléctrico. A ver, ¿alguien podría dar una definición del efecto fotoeléctrico, jóvenes? A ver, algunos, por favor. Emisión de energía por parte de quién es. Ya, emisión de energía por la absorción de luz de un cuerpo debido a la absorción de la luz. Entonces continuamos con el siguiente ejercicio. Emisión de energía. ¿Qué tipo de energía es esto? ¿Qué tipo de energía vendría a ser? Sí, está bien la palabra emisión. Energía también, pero ¿qué tipo de energía? ¿O quiénes generan esa energía? Energía lumínica. Número 3 de la guía. No, podría ser lumínica. Ya, los cuerpos normalmente son cuerpos metálicos, ya son materiales metálicos. Debido a la absorción o incidencia de la luz. Ya. Esto se conoce también como problema de interacción luz-materia. Ya, emisión de energía que vamos a llamar aquí partículas. O sea, las partículas van a tener una energía, ¿ya? Emisión de partículas que tienen energía, o al revés, quieren. Emisión de partículas o expulsión, si quieren, de un cuerpo debido a la absorción de la luz. También denominado problema de interacción luz-materia. Ahora, ¿qué tipo de luz absorbe? Esta luz que absorbe normalmente está en la región del violeta o ultravioleta. ¿Listo? ¿Me están escuchando, jóvenes? Porque estamos desglosando el efecto fotoeléctrico.
emisión de partículas de un cuerpo que generalmente son metales, debido a que el metal ha sido o absorbido luz, que generalmente es violeta o ultravioleta, y también se conoce como problema de interacción luz-materia. Ya aquí la luz que incide sobre la materia. ¿Qué sucede? Sucede que expulsa electrones o partículas, que en este caso van a ser electrones, porque son las únicas partículas que pueden desprenderse, en este caso debido a esta interacción. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿qué más? Este efecto fotoeléctrico, digamos, comienza su estudio a partir de 1888, cuando ha visto Hertz que cuando se hacía incidir cierta luz violeta sobre electrodos, estos desprendían ciertos chispas o arcos, ¿no? Y uno no sabía por qué sucedía eso. Entonces han habido varias teorías, como el de Lennart, para poder explicar. Pero igual que el problema del cuerpo negro, han habido fracasos, ¿no? O han sido fracasos las teorías. Pero en 1905 se logra explicar gracias a la teoría de Albert Einstein. Entonces, esta hojita es la que más sufre de información. Ya, entonces, gráficamente, aquí está lo que hemos estado hablando, ¿no? Viene una luz que generalmente es violeta, parte del visible. Ya esta luz tiene una intensidad y tiene una frecuencia. Interacciona con la materia. Esta materia generalmente es metal, ¿ya? Los metales están conformados por electrones casi libres, digamos. Entonces, este proceso de interacción hace que el metal absorba energía de esta onda, y esa energía absorbida pase a los electrones, y eso hace que se pueda liberar esa energía que adquiere, permite que se liberen los electrones del metal, ¿ya? Permite que los electrones se liberen del metal. Y ese proceso se lo denomina efecto fotoeléctrico. Porque vamos a ver que movimiento de cargas tiene que ver con corriente, ¿ya? Eléctrico. Foto tiene que ver con el tema de la onda, que vamos a considerarlo como partícula, fotones. Pero fíjense, han habido, digamos, desde su descubrimiento, 1889 por Hertz, otros que han intentado explicar este fenómeno, como el de Lennart, pero que no han tenido éxito, digamos, completo a este problema. Bien, volviendo a lo que hemos estado hablando. La descarga eléctrica entre dos electrodes es más fácil cuando sobre uno de ellos incide luz ultravioleta, como les decía. Esto facilita la emisión de electrones desde la superficie del cátodo. Ya, eso es lo que Hertz estaba observando. Recuerden que para los tiempos de Hertz no se conocía todavía las partículas que conformaban al átomo. Si bien se hablaba de átomo, pero no se conocía la estructura interna de los átomos. Es decir, no se conocía a los electrones, ni tampoco se conocía a los protones. ¿Ya? Posteriormente se hace el descubrimiento de esas partículas. Bien. La emisión de electrones desde una superficie metálica por la acción de la luz se llama efecto fotoeléctrico, como ya les había descrito, ¿no? Pero aquí lo curioso, bueno, este es un esquema experimental del efecto fotoeléctrico,
que requerimos de un tubo al vacío. ¿Ya? En este tubo hay dos metales, un ánodo y un cátodo. ¿De acuerdo? Diferenciados, digamos, A, B. Y por algún mecanismo ingresa luz por un pequeño orificio, si quiere. Ingresa luz. Ahora esta luz, la característica es de que sea una luz monocromática. ¿A qué se refiere cuando decimos luz monocromática, jóvenes? El sistema, por supuesto, está en equilibrio con su materia igual a cero, normalmente. ¿A qué se refiere cuando se dice luz monocromático? Igual a cero, ¿no? Y por el principio, con la tercera ley de Newton, sabemos que está... Jóvenes, ¿a qué se refiere cuando decimos luz monocromática? En las hojas que están por debajo de esa línea discontinua local, solo con la misma magnitud, solo que... ¿Alguien? Nos desacuerda. Ya podemos ver la normal es de encargar a las ¿por qué? De deformarlas para que sean más pequeñas, ¿no? La fuerza normal en el contacto, que es la fuerza que está actuando en esta línea. ¿A qué se llama luz monocromática? Y la fuerza normal en el subtele, que lo hemos puesto, la fuerza normal total, debido a todas las 2000 hojas. Una luz con una única longitud de onda, aunque eso es algo ideal, pero, repito, normalmente se dice monocromática cuando su ancho de banda es muy reducido, ¿no? Sabemos que no podemos conseguir una onda completamente monocromática, pero ya considerando un ancho de banda muy pequeño, son considerados monocromáticos, es decir, de una sola longitud de onda, ¿ya? Entonces ingresa sobre el tubo al vacío y interacción. Aquí hay la interacción. Aquí hay la interacción con el. Aquí hay la interacción con el metal. Y producto de esta interacción, ¿qué sucede? La liberación o emisión de electrones, ¿no? Del metal que son arrancados. Ya, ahora, obviamente hay mecanismos para poder ayudar al movimiento de estos electrones, conectando aquí un circuito, ¿no? Colocándole A y B a una diferencia potencial. Entonces, una especie de fuerza, digamos, le vamos a dar a los electrones o un impulso para que se puedan mover fácilmente hasta llegar a este extremo. Entonces, fíjense, aquí ya hay un movimiento de electrones, y movimiento de electrones o cargas es corriente. Entonces, este movimiento, a medida que van moviendo y llegan acá, van a generar una corriente que se puede detectar con galvanómetro, ¿ya? Se puede detectar el galvanómetro. Pero lo contrario también puede suceder. ¿Qué sería lo contrario? En vez de favorecer el movimiento, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál sería lo contrario en vez de favorecer el movimiento de los electrones? Jóvenes, ¿cuál sería lo contrario? Es decir, que si tomamos unas 500 hojas, su masa, y lo dividimos entre el volumen que ocupa 500 jóvenes, es posible hacer el mismo. ¿Resistirse al movimiento? ¿La qué? La densidad. Resistirse al movimiento. Ya, muy bien, resistirse, oponerse al movimiento. ¿Y cómo logramos eso? Invirtiendo la polaridad de nuestra fuente de tensión. Ya podemos invertir, y en lugar de acelerar, podemos desacelerar a los electrones, a tal punto que ningún electrón podría llegar digamos, al cátodo. Y si no llega ningún electrón al cátodo, entonces tendríamos una corriente mínima, no una corriente mínima o corriente cero. Entonces, la idea es conseguir corriente cero. Y a eso se llama un potencial que se va a conseguir. ¿Con qué potencial se consigue que los electrones, solamente los electrones más energéticos, lleguen o se acerquen al cátodo? ¿Ya? Y ese potencial que logra eso se llama potencial de frenado. ¿Ya? Bien, estamos aquí hablando ya de un concepto que va a ser muy común en este efecto fotoeléctrico, potencial de frenado. Algunos resultados experimentales. Estos son
Como puedes ver acá en la gráfica, intensidad de corriente o intensidad eléctrica en función de la diferencia de potencial. Ahora, los colores rojo y azul van a representar a la intensidad de la luz, ya a la intensidad de la luz. Es decir, mayor intensidad o si quieren mayor brillo, ¿ya? ¿Qué cosa podemos observar? Recuerden que el metal no se ha cambiado, es el mismo metal. Lo que se está cambiando es la intensidad de la luz. En principio hago incidir con una luz, no con una intensidad de color rojo, y al mismo metal lo puedo hacer incidir con otra intensidad mayor. Y estos son los resultados experimentales. ¿Qué podemos comentar de esta gráfica? Los jóvenes que podrían comentar viendo esta gráfica. Es que ahora tenemos cómo se cambia la fuerza normal en función de Y. Eso lo ha establecido según este sistema de referencia. Está en la base de esta solución, ¿no? Bien, entonces acá la transversal se simplifica. ¿Qué podrían comentar, jóvenes? Entonces, desplazamos. De la gráfica que observan. M sub T representa la masa de los dos kilogramos entre H por H menos Y por la gravedad. Esa sería la fuerza normal, ¿no? La fuerza normal. Entonces, como habíamos dicho, para... Jóvenes que pueden observar. Cuando estamos en la hoja del fondo, en la hoja, la más abajo, la fuerza todos los ojos. Ya. Entonces, mayor intensidad, ya, dependiendo si es mayor intensidad de luz, ya. Pero al final, fíjense, en ambos llegan a un punto de saturación. O sea, el rojo llega a un punto de saturación en el que ya no incrementa su intensidad eléctrica. Lo mismo para B. No importa cuánto sea la intensidad. Otra característica es que ambos, no importa cuál sea la intensidad de la luz, si se invierte la polaridad de la diferencia de potencial, si se invierte, entonces ambos llegan a este punto en la que la intensidad vale cero, es decir, no hay corriente eléctrica. No importa qué intensidad se haya usado, ambos tienen el mismo potencial de frenado. ¿Ya? Se observa un potencial de frenado para tener una corriente máxima. En estas condiciones se observa también que hay una energía cinética máxima. Es decir, los electrones más energéticos van a acercarse al cátodo. Y esa energía cinética va a estar dada por esta expresión. Energía por diferencia de potencial de frenado. Entonces es un resultado experimental, digamos, que se puede observar. ¿Ya? La energía cinética máxima es igual a la carga del electrón por el potencial de frenado. Bueno, aquí algo de la descripción clásica que se observa. Se observa una saturación o límite de la corriente, como podemos ver. ¿Ya? En ambos casos hay saturación. Si se invierte la polaridad de la diferencia de potencial, la corriente no cae inmediatamente a cero. Fíjense, aquí se ha invertido, pero la corriente no cae directamente a cero, sino gradualmente hasta llegar a un punto en el que la corriente sí es cero, y en ese punto el potencial se llama potencial de frenado. Ahora, clásicamente se debería esperar que la energía cinética aumentara. O sea, mayor intensidad, la energía cinética debería incrementar. ¿Por qué? Porque, fíjense, la intensidad, esto hemos visto en el capítulo 1, es proporcional a la amplitud del campo eléctrico al cuadrado. Entonces, fíjense, mientras más intensa sea la luz, la fuerza debería ser mayor. ¿Por qué? Porque la fuerza es directamente proporcional a la carga, al electrón, ¿no? Pero al campo eléctrico. Mientras más campo eléctrico, mayor fuerza. Entonces, si mayor la intensidad, mayor debe ser la fuerza. Y si mayor la fuerza, la energía cinética debería crecer de forma ilimitada. Pero eso no se observa, sino se observa que hay un límite para la energía cinética, que está dado por esta expresión.
Y aquí hay una contradicción entre la clásica y la experimentación. ¿Qué dice la teoría? Dice que la energía cinética debería aumentar de forma ilimitada con tal que la intensidad sea fuerte o muy elevada. ¿Ya? Eso es como primera observación. Y hay un segundo problema. En este segundo problema, ahora vemos con las frecuencias. A ver, ¿qué pueden comentar de esta gráfica, jóvenes? Entonces, todo lo mismo, el área transversal es las dimensiones de una tamaño carta. ¿Qué podrían comentar de esa gráfica? Potencial de frenado en función de la frecuencia. Que si la frecuencia aumenta, ya el potencial de frenado va incrementando. Ya. Pero, ¿por qué cambia el potencial de frenado? ¿Por qué cambia la frecuencia? ¿Y qué implica que cambie la frecuencia? ¿Qué la longitud de onda? ¿Qué dices? Que hay un cambio en la longitud de onda. ¿Y qué implica un cambio en la longitud de onda? O sea, ¿qué significa un cambio de longitud de onda? Entonces, diferencia de Y que está dividiendo, vas a multiplicar. El modo de Young, pasa a ya, está bien. Un cambio en la frecuencia significa un cambio en la, digamos, un cambio en la longitud de onda, ya significa un cambio de color de luz que se incide. Por ejemplo, aquí les decía, si bien cambia la intensidad, pero es la misma longitud de onda. Por ejemplo, esto puede ser rojo, es decir, una longitud de onda, y esto es la misma longitud de onda. Lo que cambia aquí es la intensidad, pero no el color de la luz, ¿ya? No cambia el color de la luz. Sigue siendo longitud de onda, digamos, lambda 1, para ambos casos. Pero si yo cambio la longitud de onda, ya este potencial ya no es el mismo, sino es otra ubicación. Puede ser mayor, puede ser menor. No sé si me entienden. Al cambiar de luz, imagínense un láser verde, un láser rojo, un láser lila, un láser amarillo. Cada láser de color diferente tiene una longitud de onda. Primero incido con un láser rojo, con un láser lila, con un láser verde, etc. Entonces, dependiendo a qué luz o a qué frecuencia emita, voy a tener un potencial de frenado diferente. ¿Estamos? Eso es la explicación, digamos, de los diferentes potenciales de frenado, porque se está cambiando la frecuencia, y al cambiar la frecuencia se está cambiando la longitud de onda. Es decir, estamos emitiendo con otra longitud de onda. Bueno, ya, eso es uno. ¿Qué más podemos observar, jóvenes? ¿Qué más podemos observar? El área de sección transversal, que es común, todas estas órbitas son también de plata, tienen las mismas dimensiones, sale de la integral. Y H también, ¿no? H, que es una característica inicial del sistema. Acá, fíjense, hay una frecuencia B sub 0 para un metal. Esto es un solo metal, por si acaso. No se cambian aquí metales. Acá no hay cambio a metal, no hay cambio a longitud de onda. Lo que he cambiado es intensidad de luz. Acá he cambiado longitud de onda, pero no he cambiado metal. Sigue siendo el mismo metal. Entonces, fíjense, para el mismo metal existe una frecuencia denominada frecuencia de corte. ¿Ya? O sea, el metal tiene una única frecuencia de corte. ¿Y qué significa la frecuencia de corte? Que por debajo de esta frecuencia no puede existir efecto fotoeléctrico. No puede existir efecto fotoeléctrico. ¿Por qué no puede existir efecto fotoeléctrico? Porque tendríamos potenciales de frenado negativo. Y al tener potenciales de freno negativo, de alguna manera eso nos conduce a energías cinéticas negativas. Porque recuerden, si esto es negativo, si B sub 0 es negativo,
quiere decir que tengo energías cinéticas negativas. Y eso no puede ser posible. No puede ser posible encontrar sistemas con energía cinética negativo. ¿Por qué? Porque la energía cinética está caracterizada porque tiene expresión de velocidad al cuadrado. O sea que no es posible concebir, entender energías cinéticas negativas. ¿Ya? Sin embargo, si yo acepto que hay efecto fotoeléctrico por debajo de esta frecuencia, entonces voy a tener potencial de freno negativo. Y al tener potencial de freno negativo, estoy diciendo que puedo tener energía cinética negativo, cosa que no es posible. Entonces aquí otro problema, ¿no? Lo que mostraba el experimento decía, por debajo de esa frecuencia no se puede generar efecto fotoeléctrico. Eso me decía la experimentación. Pero ¿qué dice la física clásica? La física clásica dice que el efecto fotoeléctrico siempre va a ocurrir para cualquier frecuencia, porque uno no es dependiente de la frecuencia para la física clásica. Para cualquier frecuencia va a haber efecto fotoeléctrico con tal que la intensidad de luz sea suficiente para generar efecto fotoeléctrico. Ya, eso es la física clásica. No, la física dice, no importa que la longitud de onda sea la que incide, con tal que sea grande la intensidad, debería haber efecto fotoeléctrico. Pero la experiencia decía otra cosa. Y ahí va el segundo fracaso. Bueno, principalmente esos dos van a ser suficientes para abordar el efecto fotoeléctrico. Hay un tercer, ¿no? Con el tiempo de retraso que no lo vemos, ya, porque no es relevante para nuestros fines. Entonces, simplemente esos dos defectos vemos o dos faltas de coincidencia entre experimental y teórico, ¿no? Bien. Cada superficie tiene, cada metal tiene una frecuencia de corte diferente. ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta? Jóvenes, ¿alguna pregunta hasta acá? Hay dos preguntas que no pueden ser respondidas por la física clásica. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, entonces fíjense, ya hay dos problemas que no se pueden responder con la física clásica. Bueno, entonces, ¿cuál sería la explicación a eso de la intensidad de la luz, a eso de la frecuencia de corte, a eso de la energía cinética máxima? ¿Cuál va a ser la solución? Ahí viene Albert Einstein en 1905, en su año maravilloso, porque ese año él publica 4 artículos que le dan la fama mundial, ¿ya? Pero principalmente le dan la fama mundial la relatividad especial, ¿no? Más lo conocen por su teoría de la relatividad especial, o también por su equivalencia masa-energía, el mc cuadrado. Pero estos dos efectos, el fotoeléctrico y el browniano, digamos, no dan mucha fama, digamos, ¿no? Pero, sin embargo, el efecto fotoeléctrico le da, digamos, la oportunidad de poder ganar un premio Nobel. Solo por esa explicación, él recibe el premio Nobel. No es por la teoría general de la relatividad, no es por la teoría restringida de la relatividad, no es por la equivalencia masa-energía, no, sino recibe el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico. ¿Ya? Y fíjense después de cuántos años, casi más de 15 años. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿por qué recibe después de muchos años el premio Nobel? Porque todavía era una teoría lo que estaba planteando. Eso se tenía que llevar al laboratorio, se tenía que verificar lo que Einstein estaba postulando. Y su verificación ha tardado años, ¿no? Ha tardado años hasta que pueda ser comprobado lo que él decía. ¿Y qué decía él? Él decía, bueno, Newton hablaba que la luz son partículas. ¿Y por qué no podría ser partículas? ¿No? Porque con la onda hay fracasos. Estamos viendo fracasos de este problema porque estamos tratando a la luz como ondas electromagnéticas.
y no hay posibilidad de explicar este fenómeno si tratamos a la luz como onda. Entonces, si no hay forma de tratarlas como ondas, la otra opción sería tratarlas como partículas. Y ahí viene la dualidad de la luz onda-partícula. ¿Ya? Ahí viene la dualidad de la dualidad onda-partícula. Entonces, Einstein dice, la luz va a ser considerado como cuantos de luz, partículas o paquetes de luz. Y para eso utiliza esta expresión que ya habíamos aprendido en clases anteriores, la ecuación de Planck para la energía, la discretización de la energía. ¿Recuerdan esta ecuación? ¿Sí o no? Este es el postulado que Planck utilizó para salvar el problema del cuerpo negro. ¿Ya? Entonces, Einstein dice, bueno, vamos a tratar a la luz como partículas. Cada partícula se denomina posteriormente como fotón. Y cada partícula o fotón tiene esta energía, H-nu. H-nu es la energía por cada fotón. ¿Ya? H-nu es la energía por cada fotón. Bueno, entonces la hipótesis que va a usar Einstein es de que la luz es partícula. Entonces va a haber una interacción de partículas, el fotón con el electrón. ¿Ya? El electrón es absorbido completamente, la luz es absorbida completamente por el electrón. Entonces, esa energía que absorbe le es suficiente para ser liberado del átomo. No sé si me entienden. A ver, aquí hay una simulación interesante. Pueden buscar el PET. De la misma forma, entonces, que antes hacemos un diagrama de fuerzas, el origen de coordenadas en la base de la pirámide va a ser a una altura Y, ponemos una línea discontinua roja, y toda la cantidad de materia que esté por encima de esa línea discontinua, lo vamos a llamar M' y hacemos diagrama de fuerzas. A ver, vamos a decir fenómenos cuánticos. Entonces, su materia de fuerza igual a 0, porque el sistema está en equilibrio. Normal igual al peso. El peso de esta masa que está por encima de esta línea discontinua, ¿no? Por eso es de prima G. Directamente acá se lo planteamos. Normal igual a M'. ¿No? Entonces, de esa pirámide que se ha tomado en la parte superior, ¿no? de ese pedacito de masa, de esa pirámide, en su base el radio termina siendo X. ¿Dónde está el efecto fotoeléctrico? ¿Todavía lo han retirado? La base de toda la pirámide, la que está al fondo, su diámetro es D. Entonces, su radio... Moléculas y luz, ¿será esto? Pero en la base de este pedacito de pirámide que estamos tomando, en su base su radio es X, que su diámetro va a ser 2 veces X. Bien, analizaremos cómo es el frío para ver cómo está variando la normal. Entonces, igual, la definición de densidad, masa de toda la pirámide, el volumen de toda la pirámide, eso es igual a la masa de ese pedacito de pirámide, cuando está pintado con rayas negritas, ¿no? La masa de ese pedacito de pirámide, es el volumen de ese mismo pedacito de pirámide, ¿no? El pedazo de pirámide que estamos tomando es el pedacito que está por encima de esta línea discontinua, solo por lo que está por encima. Entonces, utilizando esos dos pedazos de la igualdad, despejamos en el primo. En el primo, por lo tanto, sería M sobre B por B primo, ¿no? Y B primo pasa a multiplicar, está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces definimos como es B primo, ¿no? El volumen de ese pedacito de pirámide. Bien, eso lo podemos calcular haciendo una integral, tomando una sección transversal muy delgadita de la pirámide. Bueno, creo que lo han retirado. Había un simulador del efecto fotoeléctrico, cosa que no es este. Ya no importa. Como hemos dicho, en ese punto. Bien, entonces fíjense, viene una partícula de luz con energía H-nu, interacciona con el metal. Los electrones absorben esa energía. Ahora, ¿quién mantiene unido a los electrones al metal? Una energía de enlace llamado función de trabajo. Ya ese phi es la energía
que mantiene unido al electrón, al átomo o al metal en este caso. Obviamente la energía que absorbe tiene que ser mayor a esta energía, porque si no es mayor, el electrón no va a ser posible ser arrancado del metal. Entonces, pero si fuera mayor la energía, la diferencia entre la luz incidente y la energía de enlace tendría que ser la energía con la que van a salir los electrones, es decir, la energía cinética, ¿ya? Entonces, esto se conoce como ecuación de Einstein para el efecto fotoeléctrico. Entonces, identificamos cada término. Ese término es la energía del fotón menos la energía de enlace del electrón al metal. Esta diferencia de energía, si es positivo, entonces significa que el electrón va a salir del metal con esa energía cinética, ¿ya? Pero ¿qué pasa si ahora, si tenemos un valor mínimo de esa energía de enlace? Si este es el valor mínimo que requiere el electrón para salir del metal, si es la energía mínima que requiere el electrón para salir del metal, entonces se va a adquirir una energía cinética máxima, ¿ya? Entonces, este sigue teniendo el mismo significado, energía mínima de enlace del electrón al metal. Entonces, fíjense, esta ecuación ya más o menos permite explicar los problemas que habíamos encontrado. Aquí estamos viendo que la energía no puede ser menor a esta energía de enlace, porque si no tuviéramos energía cinética negativa, y eso no es posible, ¿ya? Entonces, por ahí ya vemos el concepto de frecuencia de corte, ¿ya? Entonces, esta ecuación vamos a usar bastante para algunos problemas, así que deben ir grabándose. Energía cinética máxima igual energía del fotón menos la energía de trabajo. Bien, eso se llama la ecuación de Einstein para el efecto fotoeléctrico y explica los resultados. Por ejemplo, la energía máxima ahora ya no es independiente de la intensidad, sino va a depender de la frecuencia. La intensidad no va a ser más que el número de partículas. ¿Qué quiere decir? No importa cuántas partículas lance o bombardee, eso significa no importa qué intensidad, si la luz no tiene una frecuencia mayor a la frecuencia de corte, no se observa efecto fotoeléctrico, ¿ya? Entonces, otra definición que vamos a usar para intensidad, número de partículas constante plano por la frecuencia, esa es la intensidad. Ya, entonces, en términos corpusculares, intensidad significa número de partículas. Ya, si existe una frecuencia de corte, entonces la energía cinética va a ser cero. Por tanto, aquí tengo una expresión para calcular la frecuencia de corte, que va a ser igual a la energía mínima sobre la constante de Planck. Si la frecuencia es menor a la frecuencia de corte, no se observa efecto fotoeléctrico. Para que haya efecto fotoeléctrico tiene que ser mayor esa frecuencia, o el producto de la frecuencia por la constante de Planck debe ser mayor a la energía de enlace. Listo. No sé si tiene alguna pregunta hasta aquí, jóvenes. No. ¿Una pregunta? ¿Ninguna? Bien, jóvenes, me gustaría mañana con más calma en clases o en casa hacer los problemas. Ya ahorita hay un poco de interferencia o superposición de clases con otro docente. Así que, por favor, mañana vamos a hacer ejercicio del efecto fotoeléctrico y podemos entrar al efecto Compton también, ¿verdad? Pero vayan leyendo, si quieren ampliar más lo que hemos visto, aquí están, ¿no? Los electrones que son arrancados se llaman fotoelectrones, y aquí les explica, aquí está el esquema explicado más detalladamente, ¿ya? El tema de las intensidades, el tema del potencial de frenado. Vayan leyendo esta parte, algunos ejemplos. La teoría cuántica de Einstein.
lo que les he explicado, el concepto de fotón, ¿no? Se lo llamó posteriormente fotones, es dicho, a las partículas de luz. ¿No? Cada fotón tiene esa energía. La energía con la que salen los electrones está dado por esta expresión, por conservación de energía, ¿no? Energía del fotón, energía de enlace. Si esto es la mínima energía, esta va a ser la energía cinética máxima. La forma de encontrar el potencial de frenado, perdón, la frecuencia de corte. Algunos ejemplos, pueden decir los ejemplos. Y bueno, ya aquí para ubicarlos en qué región del espectro estamos cuando hablamos del efecto fotoeléctrico. ¿Ya? Y luego vamos a ir al efecto Compton. Mañana veremos el efecto Compton. Pero mañana vamos a ver algunos problemas del efecto fotoeléctrico. Bien, jóvenes, ¿algún comentario hasta acá? ¿Ninguna? Bueno, entonces, por favor, mañana con más calma vamos a hacer algunos ejercicios. ¿Ya? Así que mañana nos vemos. ¿Listo? Que tengan buenas tardes, jóvenes. Hasta mañana.